Buenas tardes, señoras y señores. Un gusto saludarles. A los tiempos voy a conversar con el doctor Pablo Vanegas. Él fue rector de la Universidad de Cuenca. Ahora presta sus servicios en la Universidad Politécnica del Chimborazo. Bienvenido, Pablo. Un gusto. El país como que anda medio preocupado por la situación del recorte presupuestario de las universidades. El dinero no les alcanza, hay que recibir más estudiantes, no hay estructura física, en fin. ¿Cuál es su punto de vista frente a esta afirmación que lo han hecho algunos decanos en las diferentes plataformas sociales? Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, estimado Marco, siempre es un gusto conversar con usted, sobre todo pues por el hecho de que usted conoce mucho la dinámica de las universidades y escuelas politécnicas en el país Muchas y con gracias. muchísimo gusto he atendido esta invitación, por lo cual también me permito agradecerle. Sí, efectivamente, bueno, históricamente las universidades han venido sufriendo recortes, cuando fui rector también sufrimos algunos recortes, sobre todo por la pandemia, recuerdo hubo un Claro. recorte importante y la verdad es que las universidades paulatinamente hemos sabido ir saliendo con estas dificultades. Justamente el día de ayer asistía a una reunión aquí en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y le escuchaba al señor rector que efectivamente, de acuerdo a la información pues, que nos transmitía, la Politécnica de Chimborazo sí tenía más bien ciertas restricciones en cuanto al gasto corriente. Es Ya. decir, era difícil incrementar el personal, tanto administrativo como docente, pero que sin embargo el gobierno ha incrementado el presupuesto para gasto, para inversión. Entonces, estaban justamente en estos momentos, de acuerdo a lo que nos contaba, pues definiendo cuáles serían las inversiones que se harían durante lo que queda del año. Y por supuesto, algunos fondos seguramente quedarán comprometidos también para que puedan ejecutarse en el siguiente año. Y de acuerdo a la información que nosotros tenemos, existen ciertas limitaciones, no sé si recortes, pero al menos limitaciones en cuanto al gasto corriente y más bien lo que se ha hecho es en este año incrementar el presupuesto para el gasto en inversión. Esa es la información que nosotros tenemos. Correcto, Pablo. Pero dentro del concepto que nosotros manejamos como hombres universitarios, el gasto en las universidades no es gasto. Yo podría decir que es una inversión ya en figura de formación de los jóvenes. Estamos invirtiendo en el futuro de la sociedad, en fin. Por eso me preocupa de que se divida en gasto corriente y gasto de inversión, cuando yo he manejado el criterio siempre de que invertir en salud, que hay que invertir en salud, en educación. ¿Cuál es su punto de vista? No sé si dentro del presupuesto existen estas dos partes, estos dos rubros, estas dos partidas, pero yo creo que la educación es una inversión, Pablo. Definitivamente, mire, el presupuesto para las universidades en el país sigue siendo insuficiente, eso hay que decirlo, ¿sí? Y usted tiene toda la razón. Las universidades requieren de una fuerte inversión en las personas, y cuando me digo a las personas me refiero tanto a los estudiantes cuanto a los profesores universitarios. Se entiende que en las universidades se encuentran las personas con la mayor preparación, con formación en maestría, en doctorado, en muchos de los casos, formación que se ha obtenido fuera del país en cuanto a posgrado. Y eso da cuenta de que también para que esas personas puedan ser retenidas en las universidades, necesitan remuneraciones dignas, incluso yo diría que más allá de dignas, buenas remuneraciones para poder retenerles. Entonces, lo que usted menciona yo comparto plenamente, es una inversión. Mientras nosotros tengamos mejores profesores, profesores con mayor formación, también la formación de los estudiantes será mejor. Y no solamente la exigencia pasa por una alta formación académica, ¿no? El profesor definitivamente tiene que ser y ha venido siendo históricamente un referente para la sociedad. Entonces esas personas tienen remuneraciones buenas que permitan justamente que cumplan con la función que les ha otorgado, que les ha entregado a la sociedad para formar nuevos profesionales. La formación no solamente incluye la parte técnica, un Correcto. profesor universitario usualmente también está preparado para impartir cátedras que tienen que ver con sociedad y que tienen que ver con la responsabilidad del ejercicio profesional en cualquiera de las áreas. Usted mencionaba la medicina.
Y claro, la medicina necesita una fuerte inversión. La inversión, si bien parte por la infraestructura, ¿no? Tener los edificios, tener el equipamiento, pero la mayor inversión y a largo plazo son las personas, son los médicos. Ujú. Y este sistema de salud se asienta sobre los profesionales que atienden a los pacientes. Todavía vivimos en una sociedad que prioriza la curación antes que la prevención o que el cuidado de la salud. Y de hecho, la inversión todavía en curación debe mantenerse. Si bien existen políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida a través del cuidado de la salud, pero esto es un proceso que tomará muchos años, ¿no? Para tratar de reducir los gastos en medicina pública, en salud pública, pero por el momento al menos la inversión que se requiere para atender a las personas que tienen cualquier tipo de dolencia tiene que seguirse implementando. Correcto. Dentro de la economía de los becarios ecuatorianos existe una contracción. Los dineros no alcanzan. ¿Cómo afecta la reducción del presupuesto universitario en muchas universidades? ¿Están en riesgo las becas? ¿Están en riesgo las ayudas económicas? ¿Se ha pensado en crear más residencias universitarias? Porque realmente el transporte estudiantil va a costar más y el bienestar estudiantil. ¿Qué piensas sobre eso, Pablo? Eh, Mire, lamentablemente voy a tratar el tema de becas, que es un aspecto muy importante dentro del sistema de educación superior. Eh, Actualmente, de acuerdo a la ley orgánica que rige el sistema de educación superior, las becas están priorizadas para ser entregadas en función del mérito académico, en función de la excelencia académica, me parece que es el término exacto. Pero claro, resulta que muchos de nuestros jóvenes estudiantes vienen también, por ejemplo, de la ruralidad, ¿no? Y así, o vienen simplemente de familias que pertenecen que tienen condiciones económicas muy difíciles. Entonces, estos estudiantes de la ruralidad o que tienen pues, condiciones económicas no favorables, entran a competir, por así decirlo, en la universidad con otros estudiantes que tienen mejores condiciones y que tienen mayores oportunidades, inclusive, Ujú, qué sé yo, vehículos, una casa, una familia que puede atenderles, ¿sí? Y de hecho, esta condición de los primeros ejemplos que mencioné, les genera inequidad, ¿no? Y les genera menos posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Y esta condición de desigualdad, por así decirlo, se agrava cuando las becas se otorgan únicamente por la excelencia. Es decir, ujú, el estudiante que tiene su casa, que tiene a lo mejor un vehículo propio, tiene mayores oportunidades de éxito dentro de la universidad y por lo tanto mayores oportunidades de alcanzar excelencia. El estudiante de la ruralidad que viene de una ciudad diferente, el estudiante que tiene condiciones económicas difíciles, está en desigualdad, no puede competir con el estudiante que tiene mejores condiciones y por lo tanto es usual que ese estudiante a lo mejor pierda una asignatura, que ese estudiante no pueda seguir los créditos que se exigen durante un semestre. Y usualmente esos estudiantes que tienen menos oportunidades son las que tienen menores posibilidades de acceder a becas por ujú. excelencia. Entonces, el sistema de becas hay que revisarlo Correcto. de manera pormenorizada para tratar de que efectivamente llegue a las personas que realmente necesitan. Si bien se tiene que seguir manteniendo la excelencia académica como uno de los criterios importantes, sin duda, pero también las otras condiciones, ¿no es cierto?, de la ruralidad, de la procedencia geográfica, de la condición económica, son también parámetros que tienen muchísimo peso a la hora de decidir cómo entregar las becas. Entonces, esto requiere unas reformas importantes a la Ley Orgánica de Educación Superior. No sabemos si es que se vayan a dar en este gobierno, pero que sin embargo merecen una discusión importante dentro de las universidades. Inclusive, tomando en cuenta estas dificultades, en universidades del extranjero se promueve mucho la formación de fundaciones para entregar becas a los estudiantes, Ujú, becas que se entregan a través de las fundaciones y que puedan liberarse de estas dificultades legales, ¿no? Conozco también que en alguna universidad del país se está formando también una fundación para tratar de ayudar a los estudiantes justamente que tienen condiciones difíciles, condiciones de inequidad y que les resulta muy complicado cursar de manera regular los estudios universitarios.
Ya por la experiencia nosotros vemos efectivamente que se excluyen a ciertos grupos sociales, como usted dice, por ejemplo, en el caso de la ruralidad. No es lo mismo estudiar en un colegio de la ciudad, a lo mejor pagado con transporte, que a lo mejor trasladarse 2, 3 horas para llegar a los centros educativos y recibir la, estudiar, decidir tomar la carrera, en fin. Además de eso se compromete la vivienda de los estudiantes. Esta es la segunda parte que le había señalado, porque es el transporte y hospedaje. Yo recuerdo hace años la Universidad Central tenía una buena estructura para recibir a los estudiantes, pero creo que ahora prácticamente está dando los últimos suspiros, Pablo. Mire, el tema de la residencia es importantísimo. Ya habíamos mencionado las becas que pueden solventar en una parte la vivienda de los estudiantes, sobre todo para quienes vienen de fuera, pero también puede solventar las necesidades de alimentación. En la Universidad de Cuenca particularmente existen becas completas, a los estudiantes se les entrega una cantidad de dinero para que puedan sobre todo cubrir los gastos de alimentación y de vivienda. Pero en muchos casos esas becas son utilizadas para cubrir viviendas sobre todo que no necesariamente guardan las mejores condiciones. Y es, Yo recuerdo haber conversado con estudiantes ya en época de graduación, alguna vez dirigí una tesis y ellos me comentaban las condiciones precarias que tienen de vivienda, ¿no? Incluso, y peor aún, en el caso de las estudiantes mujeres, ¿no? Yo creo que deberíamos cuidar mucho más a nuestros estudiantes. Yo, la verdad, celebro mucho este proyecto que se tiene para construir vivienda universitaria, porque no solamente que va a aliviar las necesidades de los estudiantes, sino va a permitir también construir un ecosistema donde no solamente se vele por la formación de los estudiantes, sino también se pueda ir fomentando una formación integral, el compartir, el vivir con personas de diferente cultura, el tener responsabilidades sobre el manejo de una habitación, por ejemplo, ¿no? Evidentemente le forma también de manera integral a la persona y eso es bueno para los estudiantes. Es importantísimo que estas medidas no pasen desapercibidas, que este tipo de políticas de las universidades y también de los gobiernos no pasen desapercibidas porque los estudiantes, más aún en nuestros países, ¿no? requieren de muchísima inversión para generar oportunidades, sobre todo en educación superior. Todavía somos un país que tiene muchísimas inequidades, ¿sí? Muchas desigualdades. Hay estudiantes que salen de los colegios y no tienen empleo, se tienen lamentablemente que dedicarse a actividades en muchos casos no tan lícitas y en otros ujú, casos a buscar empleos que son más remunerados y que vienen del sector informal. Entonces, sí es importante trabajar, es necesario trabajar para generar oportunidades para nuestros jóvenes que realmente son, que tienen en sus manos está pues el futuro del país. Es preocupante lo que estamos viviendo en los actuales momentos, los niveles de inseguridad que tiene el país y la inseguridad tiene una cola muy, muy grande, una cola en falta de oportunidades, falta de trabajo, falta ¿no es cierto? Al invertir en seguridad tenemos que dejar de invertir lamentablemente en servicios de calidad en salud y también en educación. Entonces, es necesario que los gobiernos busquen dar oportunidades a los jóvenes a través de un empleo digno para que puedan salir adelante y también generando oportunidades de educación. Si bien ahora se han fortalecido, por ejemplo, los institutos tecnológicos, sí, yo tecnológico. creo que están teniendo cada vez más acogida, cada vez más se valora la formación tecnológica, pero también hay que seguir abriendo oportunidades de trabajo para estas personas que tienen el grado de tecnólogos. Bien, por otro lado, se verán afectados los procesos de admisión y los problemas y la oferta académica, porque si se reduce el presupuesto, crece numéricamente los aspirantes a la universidad, pero si no hay crecimiento de infraestructura, de la parte del plantel de profesores, en fin, no hay la posibilidad. Eso significa entonces que muchos jóvenes están al margen de la educación superior y como usted dijo, a lo mejor tendrán que sobrevivir en un mundo tan caotizado y falta de seguridad en el país, Pablo. La admisión ha estado siempre en el centro de la discusión. No es un tema sencillo, no es una situación que se pueda corregir o abordar en un periodo académico, en 1 o 2 años. Es un problema, digamos, sí, pues es un problema que viene enfrentándose ya desde hace varios años. Yo reconozco que, por ejemplo, cuando existía la CENESID, ahora ya está integrada dentro del Ministerio de Educación,
realizaron Así es. esfuerzos para tratar de que el ingreso, la admisión, sea bastante más equitativa. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Se entendería que la educación, a ser gratuita, debería dar prioridad a los estudiantes que tienen menos recursos económicos. Por lógica. Y para, exacto, pero se optó por realizar o diseñar más bien mecanismos de admisión que se basan sobre todo en los estudiantes que vienen de colegios fiscales. Pero también hay condiciones que hay que revisar, por ejemplo, que existen estudiantes de colegios particulares que tienen una beca o que simplemente sus padres hacen grandes esfuerzos para poder educarse en ese tipo de colegios, pero claro, que ya no pueden realmente pagar la educación, el costo que tiene la educación privada a nivel superior. Entonces son varios factores que hay que analizar y el mecanismo, la metodología para definir el ingreso ha ido mejorando Ah, paulatinamente. qué bueno. Tiene que seguirse revisando y por supuesto tienen que seguirse incrementando los cupos, pero también en las universidades yo creo que hay cada vez más la conciencia de que se tiene que ir diversificando la oferta de las carreras. Las carreras tradicionales siempre tendrán demanda. Yo creo que medicina sigue teniendo una alta demanda, a pesar de que existe un sinnúmero de médicos en el país que lamentablemente no tienen trabajo, ¿no? Entonces, atado al incremento, por supuesto, de cupos en las universidades, también debería implementarse un buen sistema de orientación vocacional, ¿no? Y allí también juegan un rol importante tanto los colegios como las universidades, porque se da el caso de personas que todavía, lamentablemente, que están un tiempo en una carrera, en una universidad, luego se cambian o que terminan la carrera y luego después les es muy difícil conseguir un empleo. Entonces, estas son las dinámicas y los problemas propios que tiene que ir enfrentando paulatinamente la universidad. La universidad no es un ente estático y por lo tanto tiene que ir ajustando sus mecanismos para incrementar los cupos, para diversificar la oferta, pero siempre va a pasar por mantener e incrementar la inversión en educación. Una de las universidades de México hizo un diagnóstico de la investigación por parte de las universidades de Latinoamérica y se lamenta que varios proyectos de investigación académica y de realidad se han suspendido por la falta de recursos. Este no es un fenómeno nuevo solo en el Ecuador, sino en América Latina. Parece que hay una imposición para que los proyectos de investigación en algún momento que se consideran gastos sean recortados, Pablo. Ese es un gravísimo error. Ese es uno de los más grandes errores que pueden cometer los gobiernos, no invertir en investigación. Si hace un momento hablamos de la necesidad de generar empleo digno, empleo, digamos, adecuadamente remunerado, yo creo que una de las inversiones que a largo plazo va a permitir generar desempleos justamente en investigación. Ujú. Voy a concentrarme de momento en investigación y luego pasaré un tanto a la investigación y al emprendimiento que van atados. Pero sí quisiera hacer referencia a las experiencias de países que económicamente se han desarrollado y que a partir del desarrollo económico han logrado fortalecer sus sistemas de bienestar, donde están la salud, la educación sobre todo. Uno de los ejemplos es Corea del Sur, si bien alineado con Estados Unidos en un momento Claro. determinado recibió una ayuda económica importante. Corea del Sur decidió invertir este dinero en educación y en desarrollo científico y tecnológico. Y fíjese usted que con todas las críticas que pueda tener el desarrollo industrial, este momento Corea es uno de los países que provee al mundo Sí, de señor. vehículos, de teléfonos celulares, de televisiones, etcétera, ¿no? Superó a Y ese Japón incluso. Japón inclusive, ¿no? Son Ujú. países que han invertido mucho en ciencia y tecnología, y a partir perdón, en investigación. Y a partir de esa inversión en investigación y en educación, finalmente el siguiente paso es desarrollar ciencia y tecnología propia, perdón. Esa tecnología propia se está vendiendo en todo el mundo. Usted bien mencionaba Japón, está también en Corea y muchos otros países, sobre todo el norte global, que inundan nuestros mercados con productos de tecnología, diferente tipo de tecnología. La China. La China es un gran ejemplo, ¿no? La China Ujú. mantiene un sistema todavía comunista, sí, pero sin embargo se ha abierto a este concepto de desarrollo que teniendo muchísimas críticas, por supuesto, ha logrado generar ingentes cantidades de dinero para ir mejorando los servicios sociales en China, ¿no? Entonces, no es una realidad a la cual nosotros le debemos dar la espalda. El primer paso para lograr esto es mantener la inversión en investigación. No podemos renunciar a esa posibilidad que tenemos de investigar
y dar solución a los problemas que nos aquejan como país. Perdón, no solamente eso, sino empezar a producir tecnología que pueda ser vendida en otros correcto. lados. Ujú. Yo le comento, el día de ayer, si bien es un tipo no de la tecnología digital o electrónica, pero asistí a una conferencia con charlas cortas y tuve la suerte de presenciar una ponencia de una empresaria de Riobamba que trabaja en Quito, y ella había rescatado los tejidos con lana de alpaca, ¿no? Y le ha puesto una marca que está vendiendo en Ecuador y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas se pueden realizar con Ujú. investigación en las universidades, mejorar la calidad de los tejidos, mejorar la calidad de los teñidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que los gobiernos no dejen de invertir en investigación. La investigación es una inversión a larguísimo plazo, ¿no? Así A es, la cual no se puede pedir resultados ni en 1, ni en 5, ni 10 años. Fíjese usted que el primer sistema de investigación, innovación y emprendimiento es justamente Silicon Valley, ¿no? Y Silicon Valley en Estados Unidos, cerca de la Universidad de Stanford, empezó a desarrollar muchísima tecnología, empezó a generar un ecosistema donde inclusive se valora muchísimo el fracaso de las empresas, porque el fracasar tiene un valor, ¿no? Que permite ser transmitido a las nuevas empresas para que estas empresas nuevas no fracasen. correcto. Entonces, inclusive se le da valor al fracaso, lo cual implica tener una nueva cultura. Señor este que acaba de ganar el premio Nobel este año de Economía, Joel Mokyr se llama, George Mocky. él habla del emprendimiento, ¿no? Y él dice, y la inversión en inversión en tecnología. Dice que los países que este momento han ganado fortaleza económica y que han empezado a generar bienestar son los países que han generado una cultura de la innovación, el emprendimiento y la creatividad, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros como universidades, como sistema de educación superior y como gobierno, invirtamos en la posibilidad no solamente de mantener, de formar gente creativa, sino también de atraer gente creativa que venga a invertir en el país. Pero esta atracción se va a realizar siempre y cuando en el país existan buenas universidades, buenos investigadores que puedan complementar esa inversión que viene de fuera del país, ¿no? Entonces, usted decía que en México se está dejando de invertir en investigación. Históricamente México ha sido un país que sí ha invertido en investigación. Ahí hay universidades gigantescas que no Así solamente es, sino que también investigan, que tienen investigadores muy reconocidos a nivel de todo el mundo, inclusive en ciencias básicas, que son las áreas más complicadas, tienen reconocimiento. Entonces, si se está dejando de invertir en investigación, es un error. Y más allá de eso, México también se ha abierto al mundo. Muchos jóvenes estudiantes nuestros del país en diferentes áreas, medicina, ingenierías, en ciencias, van a estudiar el posgrado en México. Y esa posibilidad de estudiar ha sido porque México también ha abierto las puertas al mundo para atraer a esas personas que puedan estudiar y fortalecer también y contribuir con el fortalecimiento del sistema de educación superior en este país. totalmente de acuerdo con usted, Pablo, efectivamente. Pero ese es un diagnóstico que se realiza a nivel latinoamericano del retiro para la investigación. Pero usted habló de una solución que parece ser interesante o es interesante, la creación de entidades que ayuden a la universidad en el sentido de recuperar fondos para que a su vez se revierta en facilidades para los estudiantes de las clases golpeadas por esta sociedad. Entonces, por allí cree usted que podría haber la posibilidad de que se creen estas fundaciones, incluso en alguna forma dejando de pagar al Estado los impuestos para dirigir a las fundaciones. Por supuesto, mire, pasamos bueno, en los años 80, 90, teníamos un sistema de educación superior con absoluta libertad, y la que también, evidentemente, produjo ciertos excesos, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Entonces, pero luego después de eso pasamos a un sistema bastante controlado por el Estado, y este sistema nuevo nos ha dejado muchas experiencias. Y justamente usted tangencialmente acaba de tocar una, que es el empezar a entregar ciertas libertades, en general al sistema público, pero también a las universidades, confiar un poco más en las universidades, ¿no? De tal manera que a lo mejor se puedan hacer contactos con empresas, contactos con entidades públicas y privadas, para que, por ejemplo, el impuesto a la renta
que antes se donaba a las universidades, vuelva también, ¿no es correcto. cierto?, a manejarse de manera responsable directamente desde las instituciones de educación superior. Eso le daría mucha flexibilidad. Pero también, me reitero en esto, hay que cambiar un poco la reglamentación a nivel nacional, porque ahí también existen cuellos de botella, trabas que impiden justamente que este tipo de iniciativas puedan surgir. Pero aparte de eso, la relación con el sector industrial es muy importante. Con el sector industrial, con el sector comunal, actualmente existen muchísimas comunidades en el país. Me parece que la palabra comunidad es un término que no les gusta mucho a los sociólogos, pero sin duda que hay muchas teorías, sobre todo que vienen de Latinoamérica, que empiezan a rescatar mucho el sistema comunal, ¿no? No, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales empiezan a tener mucha vigencia y se empieza también a generar conocimiento de estas sociedades. Y Correcto. el darles visibilidad al conocimiento que se genera en este tipo de grupos podría también ayudar a las universidades. Las universidades podrían convertirse entonces en un articulador muy interesante para poder generar proyectos de innovación, de investigación, de emprendimiento que ayuden a este tipo de grupos sociales, comunitarios y también a los industriales. En Estados Unidos, que es uno digamos, de los referentes de este tipo de modelos que voy a citar, se invierte mucho en la vinculación con la industria y la industria invierte mucho en vincularse con la universidad, Es porque se ha recíproca la generado situación. un ecosistema de confianza sobre todo. Las universidades confían en el sector industrial y las industriales confían en las universidades. Inclusive existen tesis de maestrías, de doctorados, tesis de grado, que se realizan ya no en la universidad, sino en la industria. Y claro, si bien podría pensarse que el beneficio es para la industria, también a mediano y largo plazo ese beneficio se va a revertir en la generación de industrias con mayor soporte de ciencia y tecnología y por lo tanto de industrias que puedan vender mejor sus productos alrededor del mundo. Nosotros todavía somos un país primario exportador, no hemos podido todavía salir de esa condición, se han hecho esfuerzos sin duda, pero todavía no hemos podido salir de esa condición. Pero existen empresas muy interesantes en diferentes áreas que están tratando de dar pasos para esos productos primarios, de agregar el valor y a partir de ese valor agregado mejorar los precios de venta fuera del país. Pero ese valor agregado se va a mejorar, se va a lograr efectivizar e incrementar siempre que se trabaje con la academia, ¿no? Entonces hay que generar mecanismos de confianza, que la industria confíe, que nosotros también confiemos en la industria en beneficio de la sociedad entera, en beneficio de la economía del país. Usted acabó de señalar los pequeños emprendimientos que podrían darse incluso en forma social. Pongo un ejemplo, el salinerito, por ejemplo, un éxito. Pongo ejemplo los tejidos de alpaca en Gualaceo, los tejedores de Pauta, en fin, sí, pero el problema es que en el país no existen las condiciones para regular el crédito, para ablandar, para afianzar la economía de estos microproyectos. Y ayer que conversábamos con el decano de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, decía que los que más quiebran y más problemas tienen son justamente los pequeños emprendedores, porque no hay la asistencia, y él decía incluso de los servicios de la universidad para poder llevar, para poder instruirles, para poder guiarles, Pablo. Efectivamente, la universidad y la Universidad Ecuatoriana en particular tiene que fortalecer esa tradición que tiene de vinculación con los sectores sociales, los sectores productivos, ¿no? Entonces, hay que fortalecer eso, yo estoy de acuerdo, pero también se necesita tener un sistema que coadyuve a estos esfuerzos de colaboración. Es decir, lo que usted menciona, créditos blandos, créditos con bajo costo, sería muy importante, pero Ujú. inclusive también implementar capitales de riesgo. Los capitales de riesgo, voy a colocar un ejemplo, Amazon se creó con capitales de riesgo, ¿no? Jeff Bezos, que es el propietario, que es el mentalizador de Amazon, tenía la idea, cuando empezó a surgir Internet, tuvo la idea de empezar a vender por Internet. Y claro, muy pocas personas empezaron a confiar en él. Y fue su padrastro el que confió y que realizó una inversión de dinero, sabiendo que a lo mejor esa idea, ese proyecto puede fracasar. ¿Sí? Pero sin embargo, invirtió sabiendo que existe un riesgo, este proyecto fue exitoso y ahora son personas de las más millonarias en todo el mundo. Entonces, también es importante saber que se necesita tener capital de riesgo en el país, ¿no? Y ese capital de riesgo sí puede venir del sector privado, pero también del gobierno.
acabamos nosotros de recibir, bueno, no acabamos, sino más bien terminamos unos proyectos con financiamiento de la CNCID que entregó capital de riesgo para financiar unos proyectos de emprendimiento, pero son Ya. fondos muy pequeñitos y limitados, Ujú. ¿no? Esto debería ser realmente de manera amplia para las universidades y empezar a liberarnos un poco de esas restricciones reglamentarias, es decir, sí se necesita soltar un poco. Como el país lamentablemente ha entrado en este modelo de inseguridad y también de alta corrupción, lamentablemente la desconfianza es mayor y la desconfianza hace que generemos regulaciones mucho más duras, mucho más estrictas. Y esas regulaciones estrictas y duras realmente han ralentizado de manera significativa el desarrollo y el crecimiento del país, ¿no? Entonces es una especie de bola de nieve, ¿no? ¿En qué invierto? Primero en educación para mejorar la confianza, invierto en capitales de riesgo. Yo creo que hay que invertir en todo al mismo tiempo, porque si no, no vamos a salir, no vamos a salir de esta situación actual. Pablo, le agradezco sobremanera su gentileza de haber conversado con nosotros y ya lo haremos más frecuentemente. Gracias, un gusto. A usted, estimado Marco, siempre es un placer conversar en Radiovisión, es un placer conversar con usted. Le envío un fuerte abrazo y, como siempre, mi cordial saludo también para todos. Vale, gracias. Nos vemos, señoras y señores.